Ser podcast. Jonathan Arribas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí, la verdad. Es un placer que nos acompañes, igual que ha sido leer tu primera novela, Valle Sordo. ¿Cómo surge la idea de empezar? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge la idea de escribir Valle Sordo? ¿Y cómo ha sido? Estás radiante. Muchas gracias. Pues yo empecé a escribir Valle Sordo hace 3 años y ya antes de eso como que yo escribía como recuerdos de mi infancia en el pueblo. Me salía a escribir de eso desde un principio y nada, como que hace 3 años ya me puse con esta novela y poco a poco como que fue tomando forma. Al principio estaba narrada como por un adulto, por Nico adulto hablando de su infancia, y cuando llevaba 1 año y medio escribiendo, pues como que Nico niño se adueñó de la historia y como que decidí contarla pues desde su punto de vista. ¿Y cambiaste toda esa mirada del personaje desde el adulto? ¿Y en qué cambió? Pues cambió como bastante en el sentido de que el niño está más cerca de lo que cuenta, entonces como que las emociones que comunica y la historia que está como contándole a esta persona, que ya se sabe después quién es, sí está como más cerca, suena quizá como más de verdad, es un ritmo más ágil. Yo también, para mí escribirlo era como más agradable, porque era como que yo sentía que le estaba dando voz a Nico. Como que ya no me sentía yo como el dueño de la historia, sino que yo era como el vehículo para que Nico contara su historia de la mejor manera posible. Y eso ha sido bonito, porque es como dar vida a algo para luego ponerte al servicio de ese algo. Algunos días, antes de cenar, cuando mi madre estaba en la residencia, mi padre cosechando y abuela en casa de tía Justi, no había nadie en casa, solo la Jessie y yo. Era la mejor hora, porque ya no calentaba el sol, como por la tarde, pero todavía quedaba algo de luz. Se veía bien. Además, el aire corría un poco, se notaba brisa, y el cielo se ponía de color bonito, medio naranja, medio rosa, y yo miraba al cielo con la luna ahí arriba, y me entraban unas ganas de bailar más grandes que una galaxia entera. Ese Nico, ¿qué tiene de ti o qué tiene de ese niño? Tú también tuviste una infancia en un pueblo rural, cerca de Zamora. ¿Qué tiene de ti? Pues al final, como el motor de la historia es como las emociones que yo siento o que recuerdo haber sentido de niño. Nico también es pelirrojo, tiene pecas, entonces sí que tiene cosas mías, pero luego hay como mucha invención. O sea, yo diría que eso, las emociones, que es como lo que está ahí un poco de lo que se alimenta la escritura para seguir hacia adelante, son mías, pero luego pues los hechos, lo que arropa eso, es inventado. Es interesante lo de contarlo desde la mirada del niño, porque claro, hay una mirada al pueblo, a las relaciones familiares, que ahora hablaremos de todo ello, a la infancia, también al cambiar, a la amistad, a cambiar. O sea, al pasar a una cierta edad adulta o un principio de una edad adulta, pero hay un tono naif en cómo se mira. Si hubieras dejado a ese narrador adulto, no sé si hubiera desaparecido esa mirada naif y serías un poco más, o sería un poquito más, no sé si nostálgica o dura con esa infancia. Sí, o condescendiente también. Exactamente. Sí, entonces era como que justamente eso era de lo que quería huir y también al escribir ficción como que me ha gustado vivirlo como un desplazamiento, porque al final si el narrador es un adulto yo también lo soy, entonces es como que estoy escribiendo desde una posición más o menos cómoda, también más o menos conocida, porque aunque es verdad que en la última década en España sí que se han escrito ficciones desde el punto de vista de los niños, como que no es una tradición narrativa que tenga como muchos años a sus espaldas, entonces era como intentar hacer algo más o menos nuevo, desde luego para mí lo era porque nunca lo había hecho y sí, la verdad que yo creo que sí que he conseguido como alcanzar ese tono que me gusta, o sea, como también me resulta extraño porque ahora como que cuando la gente lee fragmentos como que siento que no lo he escrito yo porque es como, claro, es como ponerte al servicio del personaje, el personaje dice cosas y es como, y eso lo he escrito yo, pero sí, para mí he aprendido un montón y he aprendido eso, como a desplazarme, a ser Nico para escribir esta historia y sí. Y a utilizar una forma de hablar distinta, ¿no? Porque un niño usa unas palabras diferentes. Eso también es dejar al autor o al ego del autor atrás.
Sí, yo siento que sí, un poco, porque es como... tenía en mente una frase de Anne Carson que contestaba en una entrevista como que ella decía, no, la escritura no es un esfuerzo de control, sino es como un intento de ponerse en colaboración con las revelaciones que se dan en ese ámbito. O sea, no es como que lleves tú como un coche y estés conduciendo o algo así, sino que es más como... no sé si me gusta mucho la palabra, pero como una especie de medium. Como que te pones en conexión con eso y a partir de ahí escribes. Y es verdad que el ego ahí queda como bastante diezmado, afortunadamente. Además también que en mi caso es como que está escrito como con la oralidad de mi pueblo, de la que yo me había alejado porque yo llevaba 8 años viviendo fuera. Y cuando además te vas a una ciudad en la que se menosprecia también mucho esa oralidad, provinciano, paleto, todas estas cosas que se dicen, como que haces tuyo ese discurso de alguna manera o cala en ti de alguna forma, y entonces como que abandonas esas palabras, y yo me he reconciliado con esas palabras, las he vuelto a hacer mías gracias a sentarme con las señoras de mi pueblo a escucharlas. Entonces como que sin eso no podría haber escrito el libro. Entonces ahí también es como que yo siento que soy el punto de encuentro donde para que eso suceda, pero que no es como que haya estado yo ahí como controlando todo o algo así. Y ahora que dices lo de la oralidad y lo de esa penalización muchas veces desde el ámbito de la alta cultura, es cierto que últimamente la literatura, pienso en Panza de burro, ¿no? Que sí, es el gran ejemplo, pero también en el cine, de hecho se va a estrenar estos días Bodegón con fantasmas, que es una película sobre señoras en un pueblo de La Mancha que hablan como señoras en un pueblo de La Mancha. O Ainhoa Rodríguez, que también lo ha hecho con las señoras de un pueblo de Extremadura. No sé si es un momento en el que nuevas generaciones de escritores y de creadoras, de directoras, estáis intentando romper eso y que se oigan todos los acentos, todas las lenguas, todos los modismos, digamos, que hay en España, ¿no? Que es muy rico, es una lengua muy rica. Sí, yo creo que sí que es algo como generacional y que como que debe de ser bienvenido, ¿no? Bueno, claro, lo digo yo, pero es lo como... he hecho. Pero que es como... Sí, porque al final es una pena que haya como una autocastración como para intentar contar historias desde un lugar hegemónico, que intentas ocupar ese lugar y cuentas eso. Y no sé, creo que esto sí que enriquece, y también como que por otro lado no hay que dejar de lado que es como una ficción también, entonces es como, o sea, que tampoco creo que tenga que perseguir como el realismo, porque al final el lenguaje que habla Nico es una ficción, o sea, sí que se nutre de ciertas cosas, pero es una invención, o sea, que tampoco hay que dejar de lado como la parte que hay de invención y de intentar que esto suene lo más parecido a esto, pero no es como reproducir tal cual. Y en ese sentido yo creo que es algo como que ayuda a escribir desde otros lugares, también desde una posición como que no tengas que abandonar lo que has sido para escribir otra cosa, como, sí, más hegemónica o más tradicional. Y luego en ese sentido también me acordaba de Marina Clos, que es una escritora también que tiene muy presente la oralidad, y decía como cuando la literatura se vuelve más ágil cuando se pone a perseguir otra cosa. Que esa es una frase también como que me tenía muy en cuenta cuando escribía la historia, porque es como que tira de ti esa oralidad para salir de la casilla o para desplazarse, y eso, para llenar como la prosa de colores y de unos relieves que quizá no tiene si no haces eso. Oye, Nico, que es el protagonista, tiene un sueño, pero su entorno, digamos que no cree que ese sueño sea posible, o no cree de la misma manera que pueda competir en fama, que ese es el sueño. ¿Por qué unir la alta cultura con la cultura popular? ¿Por qué meter fama, que también es una cosa como mirada por encima del hombro en determinados sectores? Pues... ¿Tú querías ir a fama? Esta era la pregunta. Yo de pequeño bailaba como Nico también, no era mi sueño ir a fama, no sé, no me lo planteé. También Fama Kids, que aparece en el libro, es una invención, o sea, sí, que ni siquiera existía. Si hubiera existido quizá me lo habría planteado, pero no, como que en ese caso no. Yo era más cantarín que bailarín. Y lo de que esté Fama ahí es también como... es algo propio, ¿no? Que a mí me gustaba mucho ver Fama, y también es como una manera de conectar con lo que a mí me ilusionaba de niño y escribir desde ahí, sin necesidad de
yo qué sé, de performar otra cosa, ¿no? En mi casa pues no, nadie hablaba en la mesa de Ana Karenina, o sea, era otro tipo de cultura el que había, ¿no? Que sí que lo hay, es verdad que hay un autoconcepto muy negativo pues de toda esta riqueza lingüística, la inventiva verbal de las abuelas, pero es otro tipo de cultura que yo he aprendido a abrazar porque también en este proceso como que llega un momento en el que digo, ¿por qué no he tenido yo un tío culto, en el sentido hegemónico del término, como que me ha guiado en este camino y escribir este libro ha sido como darme cuenta de que otro tipo de cultura estaba ahí, que eso me ha rodeado y que las historias que cuento pues están súper influenciadas por eso y es muy valioso. Y no sé si también ese tipo de programas eran una vía de escape en muchos mundos rurales o en muchos niños. Sí, yo creo que sí. O sea, al final era como... O sea, el propio Valle Sordo, Nico... El pueblo, digamos que hay un ambiente como un poco gris. Él como que siente cosas, fantasea y como que es en la pantalla donde encuentra como una correspondencia para esa intensidad. Y es verdad que la gente que le rodea como que no le entiende, poco a poco, a medida que avanza la novela parece que la van entendiendo un poco, pero donde él encuentra como esa total correspondencia, incluso la elevación al cuadrado de esa intensidad, es ahí donde sí, es como otro mundo y lo encuentra pues en Fama, en la pantalla, en las coreografías, que luego viéndolo como de mayor, bueno, mientras escribía el libro, viendo los clips de Fama, claro, es que digo, es que era increíble, porque era como de repente un mundo en el que la gente sale disfrazada, se maquilla, se besan chicos con chicos, chicas con chicas, como que digo, ¿cómo no ibas a sentir eso en el cerebro de un niño que vive en una realidad como tan lejana a eso? Es como una descarga eléctrica. Total. ¿Y por qué de Saint-Chanté? Pues de Saint-Chanté no recuerdo, o sea, al principio iba a ser Just Dance de Lady Gaga, pero no quería caer como en lugares comunes. Y yo creo que estaba yo en la Fundación Antonio Gala escribiendo este libro y esa canción la escuchábamos un montón. Me encanta, en la Fundación Antonio Gala de Saint-Chanté, banda sonora. Totalmente, la escuchábamos mucho y sí, yo creo que me imaginé como a Nico bailándola, también lo de que sea como antigua y haya sido reversionada, me gustaba. Y sí, como que me imaginé a Nico bailándola y en el momento en el que me imaginé dije, es esta canción, esta tiene que quedarse. Y claro, hablábamos de eso, que es una historia que habla de muchas veces lo difícil que puede llegar a ser, ¿no?, crecer en un pueblo, sin demonizar, por supuesto, ningún ambiente, y sobre todo la lucha por intentar ser uno mismo en ambientes donde a lo mejor no tienes nada en común con el resto, ¿no? Que esto creo que nos ha pasado a todas y a todos. Sí, yo creo que sí, o sea, las infancias queer y las adolescencias queer como que, por lo menos de la gente de mi generación, yo creo que han sido difíciles realmente. Y eso, sin querer tampoco demonizar como ciertos lugares, como, no sé, yo veo como han tratado a los maricones más mayores que yo en mi pueblo, que casi todos han ido a vivir fuera. Bueno, yo salí del armario en Madrid también, cuando vine a vivir. Entonces, bueno, igual me voy un poco del tema, no. pero sí, no es fácil. Entonces, como que no es fácil y es bonito que Nico se agarre como a esa ilusión y no dejen como que apaguen su fuego de alguna manera, como que eso también a mí me sorprendía porque digo, no sé de dónde saca la fuerza del personaje para seguir adelante, porque es como hay como muchas voces alrededor, el que dirán, esa amenaza como abstracta, genérica, que es como que están ahí acechando, pero es como aparta, ¿no? Aparta a los fantasmas y sigue para adelante. Pero bueno, sí que también yo creo que es una novela más luminosa que otra cosa. Y muy sutil, que eso es muy bonito. Sí, aunque las sombras están ahí. No sé. Entonces quería como esas dos cosas. Y en torno a la sombra está la familia, las dinámicas familiares. No sé si hay un homenaje a las mujeres, a las madres, a las abuelas, que son las que son las que se ocupan, y no los hombres, que son los que siempre están ausentes y cuando están es mejor que no estén, ¿no? No, o sea, no lo he planteado como un homenaje, pero quizás sí que ha quedado algo así, porque es un poco a lo mejor la realidad que yo he conocido y también como el interés
O sea, como que a mí me interesa mucho y hay algo que me atrae mucho en la forma que tienen de relacionarse entre sí las señoras mayores de mi pueblo. Como que hay algo, sí, como una forma de quererse peculiar, que yo he crecido rodeado de eso y como que no me he dado cuenta, y luego cuando me he ido y he vuelto es como, aquí hay algo como muy particular y que me interesa mucho. Entonces retrato eso, y también porque o sea, me siento muy a gusto, muy cómodo rodeado de mujeres mayores, también jóvenes, ¿no? Pero es como que es verdad que también cuando estás creciendo, ¿no? Los hombres en la adolescencia o la infancia como que a veces quieren poner a prueba tu masculinidad de alguna manera, o sientes que tienes que demostrar algo, mientras que con las mujeres, no siempre, ¿no? Pero a veces sí que es como que eso se relaja y te dejan estar como más a tu bola. ¿Y qué tiene ese momento del despertar de la adolescencia o en la adolescencia hacia un inicio de edad adulta, que también queda en las historias literarias? ¿Qué tiene ese momento de fundacional? Bueno, esto ya nos vamos de Vallesordo, ¿no? Sí. Pero vale. Pero sí tiene algo también de ese momento, ¿no? Lo que pasa es que es más paso de la infancia Sí, a la a la adolescencia. adolescencia, sí. Porque es Nico de 12 hablando del Nico de 10. Pero bueno, sí, ahí hay algo como muy... Como que de repente esa intensidad como que sale de alguna forma. Y bueno, pues en el caso de Nico como que ocurre, pues... Sí, tampoco sabemos cuándo ocurre, ¿no? Porque él es como así, ¿no? Parece. Pero hay algo ahí como muy potente, que también eso conectaba con mi propia historia personal, porque es como que yo vine a Madrid a los 22 y yo salí del armario ahí, justo, o sea, dejé el mundo del derecho, empecé a escribir, me eché novio y todo como a la vez. Entonces como que la novela se alimenta un poco de eso. Yo creo también que es como una novela en ese sentido como, no sé si explosiva es la palabra, pero como que desborda un poco. Entonces como que en paralelo yo sí que sentía quizá algo parecido, o lo había sentido recientemente. Y hablabas de la amistad extraña entre esas mujeres mayores, ¿no? de los pueblos. También está la amistad de los niños. También es una novela de amistad y de cómo esos lazos son los que un poco salen adelante, ¿no? En cualquier circunstancia, de cómo se maneja esa amistad también. Sí, además eso es como... que era la parte que yo consideraba como más delicada de la novela, como esa infancia entre niños, porque es verdad que la mirada del niño hacia la abuela y tía Justi como que era algo que yo ya había practicado antes, como en otras cosas que había escrito, que estaba ahí, pero entre niños era como qué hacen, cómo se comportan cuando están juntos, cuál es su manera de quererse, de fastidiarse. Y sí, es como... Para Nico son muy importantes. Ethan y Thelma, yo creo que es como... aunque no le entiendan del todo, como que no lo censuran, no lo apartan, no le dicen que no haga lo que quiere, sino que le acompañan, y está como genial para él, porque es como... No solo en la pantalla hay gente que le entiende, sino también cerquita, sus amigos, es como que comprenden y la animan y dicen, venga, tú para adelante. Y está también el tema de la salud mental, que además ahí sí que hay una sutilidad, porque en la época, o sea, de la salud mental hablamos ahora, claro. Y sí hablamos, pero en aquel momento la salud mental no está muy bien contado, muy bien retratado y muy bien visto desde la mirada del niño y también de la abuela. Quería preguntarte ¿cómo te has acercado a ese proceso ahora que todos nos psicoanalizamos y nos repensamos, pero que también hay que sumergirse en aquel momento donde la mirada era otra? Sí, eso era como... También fue como un poco de desafío, justamente por lo que tú dices, ¿no? Como que tenemos un montón de palabras para designar cómo nos sentimos, apego ansioso, refuerzo intermitente, no sé qué, como todas estas cosas. Autocuidado, todo esto, claro. Y entonces era como... Quizá en todos los aspectos, pero en este un poco más, como desnudarse de eso, dejarlo a un lado, deshacerse como... y meterse como en la cabeza de Nico y ver cómo lo ve él, también cómo lo ve la abuela. Y entonces por un lado está como ese ejercicio de dejar de conocer algo, desconocer algo para contarlo desde ahí. Y por otro lado pues está también como la realidad que yo he conocido, que sí que... O sea, como que en mi familia sí que ha habido como personas con enfermedades mentales así, y no sé, como que también me llama mucho la atención la manera que tiene cada persona, no tanto la persona que lo sufre, sino la gente que le rodea, como que hay como muchas reacciones distintas, y la abuela como que pues ahí tiene como una reacción
igual muy de abuela de la época, ¿no? No sé. ¿Y ha sido difícil retratar todas las dinámicas familiares? Porque también el libro muestra eso, ¿no? Que ocurre dentro de una familia. Sí, eso ha sido difícil. Como que en eso me ayudó la editorial también, como me dijo un poco, como intenta que esto que está en segundo plano, traerlo un poco más a primer plano porque yo creo que le va a dar como profundidad a la novela, tal. Y fue un acierto, la verdad, porque sí que ayuda como a situar un poco a Nico, también como a mí me ha ayudado también a escribir de ciertas cosas de las que antes no había escrito. Y sí, aunque es verdad que fue difícil, pero al contarlo, era como que en las primeras versiones los padres estaban como desdibujados, eran como casi sombras, y ya luego se convirtieron como en personajes. Y algo curioso que pasó durante el proceso de escritura es como que yo acabé empatizando un montón también. Claro, al reescribir tantas veces y pasar por las escenas muchas veces, como que ya entendía la situación de todos, o sea, como que los comprendía. Oye, quería preguntarte, antes decías que ibas para abogado, pero acabaste escribiendo. ¿Cuál ha sido, o en qué momento descubres esa vocación literaria? O sea, claro, es que aquí cada vez que me preguntan contesto una cosa porque el origen es como, me apetece fantasear a veces también. Bueno, invéntatelo. Puedo inventármelo, ¿no? No pasa nada, eres escritor. No sé, o sea, hay algo ahí que conté el otro día como en la presentación de Zamora, que si quisiera como hablar como de una adolescencia imaginativa o algo así, como que mi casa está a las afueras, al igual que la casa de Nico, entonces como que yo me acuerdo cuando volvía de fiesta, hay como un tramo en el que no hay casas y está todo como a oscuras, y yo volvía de fiesta pues igual con 14, 15 años, eran las 6 de la mañana, y pues después de haber bebido un poco bastante y como que fantaseaba un montón, me acuerdo como de hablar incluso en voz alta, de estar como inventándome cosas, como contar historias, y era como agradable porque cuando eres adolescente tienes que dejar de ser niño, entonces todo ese mundo de fantasía tienes que deshacerte de él para convertirte en otra cosa, que qué mal, pero como que ahí yo creo que como estaba un poco como borrachillo, como que fantaseaba, no estaba como el freno, y entonces como que yo creo que ahí, porque montaba como unas películas bastante interesantes, entonces como que ahí yo creo que como que la imaginación siempre estaba ahí, ¿no? Como el plano de la fantasía, y luego ya como de escribir, pues empecé a escribir como a los 20 algunas reseñas de libros que me gustaban, y ficción pues a los 22, cuando me vine a Madrid y pasó todo eso, como ese giro, pues ahí ya sí que dije, quiero aprender a contar historias, ya como quiero hacer esto, y sí. Y que, antes contabas que la Fundación Antonio Gala poníais de Sanxonte, ahí has escrito este libro, Valle Sordo. ¿Cómo te has sentido de arropado, o cómo de importante ha sido también este tipo de procesos, ¿no? Donde pues no estás solo en tu casa, sino que hay otro acompañamiento para el escritor? Sí, pues es muy importante porque, por un lado, el acompañamiento, que al final escribir sí que a veces es algo como muy solitario, que en mi caso no lo ha sido tanto por eso, porque recogía como las palabras de mi abuela en un glosario, como grababa a las amigas de mi abuela y demás, pero es verdad que llega un momento en el que te sientas y tienes que escribir, que es ineludible, o sea, hay algo de la soledad de escribir que sí o sí va a ocurrir, y está bien que ocurra, yo creo, pero es verdad que si estás como en un sitio en el que hay otra gente que también está haciendo lo mismo, como que el encuentro es más fácil, encontrarse es más fácil, y eso hace como que todo sea más fácil. Entonces, sí, la Fundación Antonio Gala está genial por eso, y también porque a nivel económico, quienes no venimos de familias que puedan permitir que alguien escriba sin trabajar, pues está bien, porque al final son como 8 meses que estás ahí, no te tienes que preocupar a nivel económico de nada. Entonces está genial, y estaría genial que hubiera más ayudas, porque después de eso yo me acuerdo que volví a mi casa y claro, era como intentar... ¿Y ahora qué? Como hago este trabajo pero sigo escribiendo, o sea, como saltar de trabajo en trabajo, no trabajos permanentes, porque si no, como que yo sentía que eso no era compatible con escribir Valle Sordo y entrar en el mundo que quería contar, pero eso, como después de eso, pues precariedad. Claro, porque esto lo hablamos muchas veces en el cine, que es verdad que el cine requiere mucho más dinero que la literatura, y muchas veces se dice, bueno, no es como escribir un libro que es mucho más barato, bueno, ya, pero hay que vivir mientras se escribe, ¿no? O sea, que esa precariedad también afecta al mundo de la literatura. Sí, porque al final es como que el tiempo que escribes es tiempo que no dedicas al trabajo, y entonces es tiempo que no es remunerado,
Entonces es como que es difícil, porque no sé, o sea, bueno, se han escrito novelas de gente que ha trabajado y por las noches escribía, pero yo como que lo veo súper, bueno, aparte, obviamente no hay que romantizar eso, pero lo veo como muy difícil porque, o sea, escribir no solo es escribir, no es como sentarte y estar 2 o 3 horas en el ordenador, que era más o menos lo que yo estaba, sino que es como escribir, te vas a de paseo con los personajes en la cabeza, pues vas a hablar con la amiga de tu abuela para que te cuente cómo se hacía este remedio, como todo lo que rodea a la escritura, que es muy importante, porque al final un libro no es como, no nace de la nada, o sea, se va alimentando de muchas cosas y eso, aunque no sea poner una palabra tras otra, es escribir y tienes que tener tiempo. Y si curras 8 horas al día de lunes a viernes, pues ya me dirás tú cómo se hace, pero yo creo que es muy difícil. Oye, ¿y qué referencias has tenido para este libro? Y también para ti como escritor. Son como distintas. Eso está bien. Como escritor son unas y como para este libro otras. ¿Cuál quieres? Todas. Todas. Venga. Te voy a soltar una chapa aquí. Bueno, espera, elijo como algunas. O sea, como escritor me ayudó a leer mucho a un autor zamorano que se llama Agustín García Calvo y como que me ayudó mucho también en un momento de mi vida en el que como que también ese giro de cambiar de aires como que tenía razones de muchos tipos, pero también había razones políticas, como de qué es la vida, o cómo veo yo el mundo, qué lugar ocupo yo en el mundo, y entonces como que ahí García Calvo me ayudó mucho a emparentar eso con cómo usamos las palabras y para qué y desde dónde, todo eso. Entonces, sí, como un libro suyo que se llama Registro de Recuerdos, está genial porque habla como de su infancia, pero a la vez habla de cómo a él han querido que se convirtiera en algo como asociado con el poder, en su caso como un catedrático de literatura clásica, y él se dice a sí mismo, poderoso eres, mequetrefe, que me gustaba mucho esa frase, porque, bueno, todo esto que es como una dimensión política que tengo que seguir articulando porque aún no tengo como un discurso muy formado en eso, pero tengo claro que García Calvo fue muy importante en ese despertar. También fue muy importante Edmund White, que es un escritor estadounidense. Cuando leí su novela Historia de un chico, fue como increíble, porque como que habla de la infancia y de la adolescencia de un niño gay en Estados Unidos, pero de una manera como muy contando cosas que yo no había leído nunca antes. Y entonces como que dije, anda, si las palabras sirven también para contar historias así. Y entonces como que antes de eso yo me había acercado como igual a la literatura gay como desde lo poético, lo lírico, Gil de Viedma, Cernuda, un poeta muy jovencito, bueno, muy jovencito es de mi edad. Pero cuando yo le leí, pues claro, éramos más jóvenes aún. Juan Benot, con Oración en el huerto también, que me gustó mucho, pero de repente como leer narrativas sobre esto, alguien que cuente una historia a partir de ahí, como que me ayudó un montón. Y sí, luego como libros que me hayan ayudado a escribir Valle Sordo, La vida antes sí, de Román Garí, que lo leí 3 veces mientras lo escribía. Necesitamos nombres nuevos, de No Violet Bulaguayo, también me ayudó un montón. La propia Panza de burro también fue como... Sobre todo de ese libro lo que aprendí fue como que cuando el personaje se arrebata hay que acompañarlo. En plan, que no hay que huir de la intensidad, porque va a ser la intensidad algo de lo que huir. Y eso Panza de burro me ayudó. Y eso, sí. Jo, pues qué interesante escucharte. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo encantado de estar aquí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.